El ciclista escocés David Millar fue el segundo proyecto de los hijos de la Gran Bretaña tras el carismático Chris Boardman de fabricar un futuro ganador de Tour de Francia, algo que lograrían en 2012 con el inefable Sir Bradley Wiggins. Pero en 2003, cuando Millar daba el gran salto adelante, consiguiendo el oro en la prueba contrarreloj del Mundial de Hamilton, acababa dando positivo por EPO en los controles antidoping. Años después, tiró de hipocresía para ir de adalid del antidopaje, culpando a casi todo el mundo de sus prácticas dopantes. ¿Quieres conocer su historia? Pues sin más dilación, ¡que comience el show! En el año 2000, David Millar se convirtió por arte de obra y magia de la EPO en uno de los pedalistas más conocidos del mundo. Joven, atractivo y con el típico carácter ególatra de los británicos, ganaba con suficiencia el prólogo de 16 kilómetros del Tour de Francia, por delante del mismísimo Lance Armstrong y superando en 14 segundos a leyendas como Jan Ullrich. Ese jersey amarillo de primer líder para el Reino Unido, militando en un conjunto francés, sirvió para que todo el Tour de Francia se volcase con él como un nuevo adalid del ciclismo limpio, y rápidamente se convirtió en superestrella en Biarritz, bonita localidad costera del sur de Francia y paraíso para millonarios como él donde residía. Su estatus siguió creciendo en el lote, con varias victorias en grandes vueltas, como 2 de ellas en la Vuelta a España de 2001 y otras 2 en el Tour de Francia, hasta que llegó el año de su eclosión, 2003. En aquel mágico año, Millar pasa de ser un rodador contrarrelojista a un todoterreno capaz de superar la montaña con los mejores en la Dauphiné, donde finaliza tercero detrás de 2 hombres radiactivos como Lance Armstrong e Iván Mayo, pero decide guardar dichos fuegos artificiales en el Tour de Francia. Como sería demasiado cantoso que un tipo de sus características de repente escalase con los mejores cual Bradley Wiggins en 2009, se limita a dejarse llevar en la montaña para la última contrarreloj, aquella de Nantes en la que Jan Ullrich perdió el Tour de Francia bajo un aguacero, ganar a auténticos monstruos de la época como Tyler Hamilton o el propio Lance Armstrong. Aún así, este excelente triunfo no era más que el inicio de un 2003 épico para nuestro hipster británico preferido. En la Vuelta a España se presenta como el líder del Cofidis, con el fin de obtener triunfos individuales y probarse para el Mundial Contrarreloj. Lamentablemente para él, en las contrarrelojes no puede conseguir ningún triunfo. Un ser de luz llamado Isidro Nozal era más Pluto que nunca y aplastaba al resto de rivales en 2 cronos llanas en las que prácticamente dejaba sentenciada aquella peculiar vuelta. Pero a falta de escasas jornadas para su final, un David Millar teñido de rubio platino para enmascarar la EPO que llevaba en sus venas, decide atacar ni más ni menos que la montaña, concretamente en el Alto de San Jerónimo de segunda categoría, para dejar pasmados al resto de competidores, entre los que estaban Óscar Sevilla, Roberto Heras o Michael Rasmussen, y en el llano hasta la ciudad de Córdoba entrar como ganador indiscutible. Ya no era un contrarrelojista básico, se había convertido en un mini Frank Van den Broek, algo que no dudamos que hubiese logrado si se hubiese atrevido a mezclar pastillas como hacía el rockstar belga. Así llegó a su principal objetivo de la temporada, los mundiales contrarreloj en Hamilton, Canadá. Allí, un dopado hasta las cejas David Millar, tutelado por el seleccionador británico Sir Dave Brailsford, famoso creador de ganadores del Tour de la nada como Wiggins, Froome o Thomas, humillaba a todos sus rivales en aquella crono. Pasaba por encima del ex campeón Sergei Onchar y del mismo Pluto Nozal que semanas antes le arrasaba en la vuelta, y entraba ganador en línea de meta con, atención, una diferencia de 1 minuto y 25 segundos sobre el australiano Michael Rogers. Una auténtica paliza que ni el propio Millar se creía viendo sus propias imágenes en el podium. Aún así, lo había conseguido, ganaba el mundial y se preparaba para su auténtico objetivo, intentar liarla en el Tour de Francia 2004 y situarse como uno de los sucesores de la lanza en el futuro. La temporada la empezó mucho más floja, pero con una preparación ad hoc. Su compatriota y hoy director del Movistar, Max Stiandri,
le presentó al popular Dr. Luigi Cecchini, creador de monstruos como el Bjarne Riis de los Tours de Francia 95 y 96, y habían dirigido su temporada únicamente a conseguir dar la nota en la ronda gala, tal y como hacía con el pedalista danés. Pero justo en ese momento, la vida cambió para David Millar. Su compañero Philippe Gaumont, uno de los mayores dopados de todos los tiempos, confesaba en el juicio del caso Cofidis que David Millar le había pedido uno de sus viales de EPO para ganar aquella contrarreloj lluviosa del Tour de Francia de la temporada anterior. Al mismo tiempo, se revelaba un positivo en el control antidoping del escocés en los campeonatos del mundo que había ganado. Su gozo en un pozo. En tan solo unos días, perdió todo lo que tanto le había costado conseguir. Pero David Millar en aquel momento se comportó como un auténtico gentleman. Admitió las acusaciones de Gaumont y contó cómo, cuándo y dónde se había dopado en Cofidis entre 2000 y 2003. Aseguró que tomaba EPO de continuo para intentar vencer en todas las pruebas en las que participaba, y que el Dr. Losa, médico de Euskaltel Euskadi, era quien le recetó esas ricas jeringuillas para conseguir el triunfo en el Mundial. Por esa confesión, le quitaron su oro en el Mundial y tuvo 2 años de sanción. A partir de ahí, David Millar cambió, posiblemente porque en esas 2 temporadas de descanso activo, vio que yendo de líder de la causa antidopaje, podría conseguir mucha más fama que triunfando como ciclista profesional. Fue entonces cuando vimos a un Millar hipócrita, mostrando 2 caras y aprovechándose de ello para sacar billetes. Un día le decía a Michael Robinson que Miguel Indurain debería de confesar las prácticas que le llevaron a conseguir 5 Tours de Francia consecutivos, para el día siguiente vencer una contrarreloj en la vuelta enrolado en las filas del Sonier Duval de Machín, uno de los conjuntos más polémicos de todos los tiempos. Otro día le decía a Carlos Arribas que la culpa de que se hubiese dopado era de los propios periodistas por no haber investigado lo suficiente y no demostrar que casi todos los ciclistas de élite se dopaban para ganar enrolado en un equipo de Jonathan Vaughters, ex compañero de Armstrong en el US Postal, una contrarreloj en el Giro de Italia y finalizar segundo tras Cancellara en otros campeonatos del mundo de ciclismo. Al día siguiente escribía un libro superventas donde contaba lo que a él le interesaba sobre su dopaje en el ciclismo, con frases como: es imposible que un ganador de Tour sea limpio, para ese mismo año ganar una etapa en el mismísimo Tour de Francia. A día de hoy, sigue siendo uno de los considerados por la prensa como arrepentidos por haberse dopado, pero al mismo tiempo ha seguido vinculado a aquel mundo que el propio Millar consideraba viciado y sin solución alguna. El propio Millar aseguraba que a inicios de la década 2010 el ciclismo estaba limpio, y hemos visto muchísimos casos de pedalistas que han sido positivo, casos de ganadores de grandes vueltas que han sido desposeídos de las mismas, e incluso grandes nombres inmersos en operaciones antidopaje como la Aderlash. Posiblemente, David Millar lo ha hecho para justificar de esa manera que podía seguir viviendo del ciclismo como profesional durante 17 temporadas. Y créanme, eso molesta mucho más que un Lance Armstrong que por lo menos da la cara una vez que es pillado.